Bienvenidos a Rooted Reflections in the Word. Este podcast es un espacio para explorar las escrituras con profundidad y honestidad, a veces a través de temas desafiantes, preguntas doctrinales o reflexiones cotidianas. El objetivo no es cambiar tu opinión, sino abrir la puerta a un diálogo reflexivo y crecimiento espiritual. Así que donde quiera que te encuentres en tu camino, te invitamos a hacer una pausa, reflexionar y permanecer arraigado en la palabra. Soy Brother Zeke. Comencemos. Bienvenidos a Rooted Reflections in the Word. Soy tu anfitrión, Brother Zeke, y te estoy realmente agradecido de que te hayas unido a mí el día de hoy. Este podcast existe con un solo propósito: a ayudarnos a detenernos suficiente para dejar que las escrituras nos muevan. No solo nos informen, sino que nos transformen. Aquí no nos apresuramos a seguir la palabra de Dios. Nos sentamos a estudiar. Le permitimos que examine nuestro corazón. Así que donde quiera que estés escuchando en tu trayectoria, en casa, en un momento tranquilo de tu día, te invito a que te detengas por un momento y centres tu corazón en la palabra de Dios. El episodio de hoy, llamados a liderar, sirviendo como Cristo en la iglesia. Liderazgo es uno de los conceptos más incomprendidos, tanto en el mundo como en la iglesia. En la sociedad, el liderazgo suele asociarse con el poder, el reconocimiento, el control, la influencia. Pero en el reino de Dios, el liderazgo es muy diferente. El liderazgo bíblico no se basa en títulos, no se sostiene por la autoridad y no se valida con aplausos. El verdadero liderazgo en la iglesia se define por el servicio, la humildad, la obediencia. Y aquí hay algo importante que hay que entender desde el principio. Este mensaje no es solo para pastores, ancianos o líderes ministeriales. Es para todo creyente. Porque donde quiera que Dios te coloque, en tu iglesia, tu familia, tu lugar de trabajo, estás influyendo en ahí. Y la influencia, cuando es moldeada por Cristo, se convierte en liderazgo. Así que hoy vamos a explorar lo que realmente significa liderar como Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo de tu Hijo. Gracias porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Al abrir tu palabra el día de hoy, enséñanos lo que significa liderar con humildad, obediencia y amor. Quita el orgullo de nuestros corazones, corrige nuestros motivos, moldéanos como siervos que reflejan a Cristo en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comencemos con estas escrituras en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 45. Sabes que los que son considerados gobernantes de los gentiles lo dominan sobre ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero no será así entre vosotros. Pero a quien quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro sirviente. Y quien quiera ser el primero entre vosotros debe ser esclavo de todos. Porque incluso el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida como rescate por muchos. Amén. Jesús establece o está respondiendo a una disputa aquí entre sus discípulos. Discutían sobre quién sería el mejor en el reino. Pensaban en términos mundanos, en rangos, posición, reconocimiento. Así que Jesús los detiene y define por completo el liderazgo. Establece un contraste marcado. El liderazgo mundano domina, exige y se exalta a sí mismo. El liderazgo del reino sirve, se sacrifica y se humilla. Entonces Jesús se señala a sí mismo el ejemplo definitivo. Si alguien alguna vez mereció autoridad, honor, servicio, ese fue Jesús. Y sin embargo,
Eligió la toalla en lugar del trono, la pila en lugar de la corona, la cruz en lugar del consuelo. Este pasaje nos enseña algo crucial. El liderazgo en la iglesia no se consiste en estar por encima de los demás. Es en ser derramado por los demás. ¿Qué es realmente el liderazgo? El liderazgo, en esencia, es influencia. Un líder es alguien a quien otros eligen seguir. Y solo hay dos razones por las que la gente sigue la situación. Una, porque tiene que hacerlo. O dos, porque quiere. En el lugar de trabajo, la autoridad a menudo obliga a la obediencia. Pero en la iglesia, el liderazgo es relacional. La gente no sigue por un título, sino por lo que dicen. ¿Verdad? Confianza, integridad, consistencia y carácter cristiano. Si nadie te sigue, no hay liderazgo, sea cual sea el puesto. El liderazgo bíblico se gana a través de la fidelidad. No se exige mediante la autoridad. Ahora, el pastor no puede hacerlo todo. Ahí en el capítulo 6 de Hechos nos da una lección fundamental sobre el liderazgo de la iglesia. Los apóstoles reconocieron que la labor del ministerio estaba creciendo, que no podían hacerlo todos solos. Dijeron, no es justo que dejemos de predicar la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto no era un desprecio al servicio, era un reconocimiento al liderazgo compartido. La iglesia prospera cuando los pastores se centran en la oración y la palabra, y el cuerpo funciona junto en el servicio. El liderazgo en la iglesia no está centralizado, está distribuido. Cada rol importa. Enseñanza, limpiando, adoración, hospitalidad, difusión, administración, oración. Ningún papel es pequeño cuando sirve a un gran Dios. Ahora, el liderazgo equivale al servicio. Jesús refinó la grandeza con una simple afirmación. Quien quiera ser entre vosotros debe ser vuestro sirviente. El liderazgo no es cuestión de posición, sino de participación. Jesús lavó pies, alimentaba a los hambrientos, tocó lo intocable, cogiendo a los niños, sanó a los rotos y finalmente dio su vida. Nunca exigió reconocimiento, nunca se elevó a sí mismo. Servía fielmente, incluso cuando se le manipulaba o se le malinterpretaba. Si nuestro liderazgo no parece servicio, no se parece a Cristo. Para Pablo, como ejemplo vivo, Pablo entendió que el liderazgo comienza con el ejemplo. Allí en Filipenses capítulo 4, versículo 9 dice, lo que has aprendido, recibido, oído y visto de mí, practica estas cosas. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo no solo enseñaba la verdad, la vivía. No puedes llevar a la gente a donde tú te niegas a ir. No puedes dar ejemplo de obediencia si resiste la autoridad. No puedes enseñar humildad si el orgullo gobierna tu corazón. El liderazgo no es lo que dices, sino lo que la gente ve. Ahora, el liderazgo requiere obediencia. Antes de que alguien pueda liderar bien, debe aprender a someterse. Incluso Jesús afirmó a la voluntad del Padre, al sufrimiento, a la cruz. Filipenses nos dice que porque se humilló a sí mismo, Dios le exaltó. Este principio nunca cambia. La obediencia precede la autoridad. Si resistes el liderazgo, no estás preparada para liderar.
Si rechazas la corrección, no estás preparado para guiar a otros. Los verdaderos líderes se arrodillan antes de alzar la voz. El liderazgo es sagrado. El liderazgo en la iglesia trata con las almas, personas compradas por la sangre de Jesús. Eso hace que el liderazgo sea santo, pesado, profundamente espiritual. Cada líder participa en la gran comisión, haciendo discípulos, enseñando la verdad, fomentando el crecimiento, protegiendo la unidad. No lideramos para el reconocimiento, lideramos para que otros crezcan en Cristo. Pero déjame compartir un testimonio. Recuerdo que al principio del ministerio quería liderar, pero no quería que me guiara. Para Dios en su misericordia me humilló. Me puso bajo líderes que me corregían, me exigían y a veces desafiaban mi orden. En ese momento era incómodo, pero mirando atrás era necesario. Esa temporada me enseñó algo que me cambió la vida. El liderazgo no consiste en estar en primera línea, es estar por debajo, apoyar a los demás. Solo después de aprender obediencia, Dios empezó a confiar mi influencia. Y he aprendido esta verdad. Los líderes que más tiempo duran son los que sirven más profundo. Ahora, entonces, ¿cómo podemos vivir esto? Busca servir, no brillar. Sé un líder que valga la pena seguir por el carácter, no por la posición. Obedece a Dios y respeta la autoridad espiritual. Lidera con integridad, humildad, compasión. Y nunca olvides la misión: hacer discípulos. Ahora, el resto de la semana, encuentra una forma práctica de servir en tu iglesia esta semana. Limpiando, saludando, ayudando, orando, animando, sin un foco, sin reconocimiento, solo obediencia. Ahí es donde empieza el liderazgo. Oremos. Señor, gracias por llamarnos a servir como tú serviste. Moldea nuestro corazón para liderar con humildad y obediencia. Elimina el orgullo y la ambición egoísta. Eleva líderes que reflejan tu carácter, que amen bien a tu pueblo. Une a tu iglesia bajo tu misión y tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El liderazgo en el reino no se trata de posición, es de postura. Sirve como Cristo y hacerlo, y harás como Cristo. Gracias por acompañarnos hoy en Rooted Reflections in the Word. Esperamos que la reflexión de hoy te haya inspirado, animado o simplemente te haya dado algo en qué pensar. Si fue así, considera compartirla con alguien más o dejar una reseña para ayudar a otros a encontrar el podcast. Recuerda, este espacio se trata de conversar, no de llegar a conclusiones. Soy Brother Z. Hasta la próxima. Manténgase firmes, sigan siendo atentos y continúen reflexionando en la palabra.